Efectivamente hay que remontarse al año 1999, que es el año en el que la Unión Europea aprueba una directiva que pretende regular el trabajo temporal con el objetivo de dotar a los trabajadores temporales de una serie de derechos y sobre todo para protegerlos de la precariedad laboral. Esa fecha que se puso a los estados para que en un margen razonable pudieran legislar y adaptar a su normativa interna las soluciones para evitar esa precariedad era el 10 de julio del 2001. Estamos en el 2025 y España no ha transpuesto esta directiva. Estamos hablando de que llevamos un retraso de casi 24 años en transponer esta directiva. España tiene un bagaje de no transposición de directivas importante. De hecho, en el último informe que yo consulté era el tercer Estado de la Unión Europea que más expedientes abiertos tenía por no transposición de las directivas. Esta, en cualquier caso, es un incumplimiento especialmente vergonzante por el número de tiempo del retraso, casi 25 años, y por el número de personas afectadas por el retraso, que a nivel nacional, desde luego, estamos hablando de cientos de miles de personas. Y ponemos en contexto el retraso producido con el número de personas que están afectadas por ese retraso, la verdad es que estamos hablando de un problema que debería avergonzarnos como Estado social y democrático de derecho. Y esto no es algo que valore yo personalmente o que sea una idea que determinado colectivo de juristas o académicos saquemos. Es que la Comisión Europea ha abierto a España varios expedientes sancionadores por esta materia. Desde el año 2014, varios, por incumplimiento de la cláusula 4 de esa directiva, que implica una discriminación de trato de los temporales respecto de los fijos, y por el incumplimiento de la cláusula 5 de esa misma directiva en lo que se refiere al abuso de la contratación temporal, que es cuando se recurre a la contratación temporal, pero para cubrir necesidades permanentes y estructurales, y eso se prolonga en el tiempo. En ningún caso se puede decir que sí se ha cumplido por parte de España, al menos en parte, porque se aprobó la Ley 2021. Eso no es así. La Ley 2021 no define lo que es el abuso de la contratación temporal y, sobre todo, la Ley 2021 no establece una sanción y una compensación a esos trabajadores temporales que han sufrido la precariedad laboral. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el año 2024, al menos en dos sentencias, una de febrero y otra de junio del 2024, literalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifestó que estos procesos selectivos de la Ley 2021 no sirven para cumplir con la normativa europea que regula el abuso de la contratación temporal, y es que esa concreta indemnización no sirve, no respeta la normativa europea. Por lo tanto, tenemos un panorama en el que la directiva no está transpuesta y, además de no estar transpuesta, hemos usado una herramienta que es fallida, que no es adecuada. El perjuicio es la precariedad laboral. Y parece ser que lo vemos muy claro en el sector privado, porque en el sector privado esta directiva del año 99 sí se ha transpuesto, pero sin embargo no se quiere ver respecto de las administraciones públicas. Y la precariedad que sufre un trabajador temporal en el sector privado y la que sufre en el sector público es la misma. Eso es precariedad y eso es un daño. Y lo están sufriendo miles de personas a nivel estatal, cientos de miles de personas. Y la causa es la ausencia de transposición correcta de la directiva. Y, por lo tanto, existe una responsabilidad clara del organigrama institucional español que ha hecho caso omiso de toda esta normativa y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, por lo tanto, es cierto que el Estado es el principal responsable, pero las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia no pueden simplemente decir yo no hago nada. La mejor solución, la correcta, es legislar. La correcta es transponer la directiva.
Bien es cierto que no de cualquier manera, para que no nos pase lo de la Ley 2021 y que luego el TJUE venga a decirnos esta no nos vale. O sea, no nos basta, no sirve que se apruebe una ley que entre en vigor el 1 de enero del 2026 y que se aplique de ahí hacia el futuro, olvidándonos del colectivo que lleva décadas en situación de abuso y al que se le va a decir no, esta ley entra en vigor este día y se aplica de aquí en adelante y los de atrás a esos los olvidamos. No puede ser esa situación. Aquí estamos hablando de abuso de la contratación temporal, tanto en el supuesto de un único nombramiento que se prolonga en el tiempo, como de sucesivos nombramientos diferentes que sumados supone una prolongación en el tiempo. Hay que sancionar el abuso y hay que compensar al que ha sufrido la precariedad laboral. Léanse la directiva, pero lo que no puede ser es que usemos el comodín de la contratación temporal para cubrir nuestras necesidades estructurales y permanentes y mantener sine die con la espada de Damocles de la precariedad laboral a esas personas que al final van a ser los que estén dando esos servicios públicos, en educación, en sanidad, en administración de justicia. Eso no puede ser. No porque sea una cuestión criticable políticamente o éticamente, es que jurídicamente lo tenemos prohibido. Es que estamos hablando del incumplimiento de una obligación jurídica. Estamos incumpliendo el derecho. Y llevamos incumpliéndolo décadas. Y tenemos cientos de miles de afectados. Eso es intolerable en un Estado que quiere presumir de ser un Estado social y democrático de derecho. Las posibles soluciones son las denominadas fijeza o estabilización directa. Está la opción de acudir a esa fijeza o estabilización directa, pero con la coletilla de que sea una plaza a extinguir, de tal manera que esa persona que se estabiliza en la plaza, cuando se jubile o si fallece o por la razón que sea, deja de ocuparla, pues la Administración tenga la facultad de amortizar esa plaza. Está la opción de los procesos selectivos restringidos o los procesos restringidos o los procesos selectivos en los que se prime suficientemente a el empleado público temporal en situación de abuso y, por último, están las compensaciones económicas. Y la Ley 2021 nació con la promesa de ser la solución, pero tal y como luego se ha implantado, no ha sido la solución. Se ha pretendido vender que era un proceso extraordinario, excepcional, con el objetivo de estabilizar a estas personas, cuando realmente al final ha sido un proceso abierto en el que con los principios de igualdad todo el mundo ha sido baremado más o menos por igual y una de las razones uno de los postulados más contundentes en el que el TJUE reiteradamente, no con las sentencias del 24, desde hace mucho tiempo nos venía diciendo les decía el TJUE a los estados, ¿ustedes queréis usar los procesos selectivos para arreglar este problema? Lo podéis hacer, pero con una condición, que los que opten en esos procesos selectivos, el colectivo de empleados que esté en abuso, no esté en igualdad de condiciones que los optantes externos a esas plazas que no están en situación de abuso. Porque es que a los primeros hay que compensarlos. Y por lo tanto, si ideáis unos sistemas selectivos en el que se trate por igual al empleado público temporal en situación de abuso con un optante externo que no esté en situación de abuso a esa plaza, no sirve. La mesa. Y respecto de la inconstitucionalidad, se está haciendo un uso torticero de la Constitución. Se dice que el artículo 103 de la Constitución se intenta interpretar de la siguiente manera. Es que para ser funcionario fijo, con estabilidad, se tiene que hacer solo a través de un proceso de oposición o concurso-oposición con las reglas de igualdad, mérito y capacidad. Eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que la ley regulará el acceso a la función pública inspirándose en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y lo primero que quiero poner en relación aquí es que la Constitución no dice que ese acceso a la función pública con los principios de igualdad, mérito y capacidad sea solo para los fijos y que tengan estabilidad.
Dice el acceso a la función pública, para todos, para los temporales y para los fijos. O sea, esa idea de que la Constitución dice solo se puede acceder a la función pública desde el punto de vista de la estabilidad y la fijeza por concurso, oposición o por oposición, eso no es así, pero es la literalidad del precepto. Porque los que lo interpretan de esa manera parece que ven perfectamente correcto y constitucional que un interino lleve 15 años, 20 años. Bueno, de hecho yo he conocido personas que han entrado en la función pública y se han jubilado de interino. Eso parece ser que no hay problema. Eso parece ser que es plenamente constitucional. Lo que es inconstitucional es que durante todo ese proceso el funcionario interino tenga estabilidad. Eso sí es inconstitucional. No, vamos a ver. Y no es inconstitucional por varias razones. Porque la Constitución no se acaba en el artículo 103. La Constitución tiene más artículos. Y hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que cuando se analiza el derecho al trabajo, dice el Tribunal Constitucional que dentro de ese derecho al trabajo está el derecho del trabajador a la progresión y a la estabilidad en el empleo. Eso también es Constitución española. Lo que no podemos es decir, bueno, lo de la estabilidad en el empleo lo vamos a quitar de la ecuación y vamos a centrarnos en que lo de la igualdad, mérito y capacidad solamente es para los funcionarios de carrera que tienen esa estabilidad. Eso no lo dice la Constitución. Y por lo tanto, si lo que dice la Constitución es que la ley regulará ese acceso, teniendo en cuenta la igualdad, mérito y capacidad, legislen. Porque dentro de ese colectivo de interinos hay una amalgama de situaciones. Hay interinos que han aprobado una oposición, pero se han quedado sin plaza porque se han convocado menos plazas de las que tenían que convocarse. Esos interinos que se han quedado sin plaza pero han aprobado la oposición no tienen igualdad, mérito y capacidad, no lo han acreditado. O los interinos que han accedido a la temporalidad a través de un proceso selectivo que ha convocado la propia Administración, no para ser fijo, sino para ser temporal. Ese proceso selectivo que ha sido el que ha querido la Administración, ¿no vale? Es que los interinos que llevan 10, 15, 20 años ejerciendo sus funciones, no puede considerarse que hay una acreditación del mérito y la capacidad para hacer lo que están haciendo desde hace 10, 15, 20 años. Por lo tanto, no interpretemos, por favor, la igualdad, mérito y la capacidad como igual a oposición y que lo que dice la Constitución solamente es predicable para el funcionario fijo estabilizado. Eso no es así. Y tan constitucional es el 103 como el 35, que habla del derecho al trabajo, con el contenido de la necesidad de la estabilización. Vigente, ya está aprobado, nadie ha recurrido, se está aplicando, que es el artículo 87 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Este artículo 87 establece que cuando se transforman entidades integrantes del sector público, se producirá y leo literalmente, con la integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo, que podrá realizarse con la condición de a extinguir, que es una de las soluciones propuestas de la fijeza con que la plaza tenga la posibilidad de la Administración de que posteriormente se pueda amortizar. Eso ya está aprobado. Ya es una norma jurídica vigente. No entiendo por qué el trasladarlo eso a otros sectores pueda suponer una grave crisis constitucional, parece que pretende hacer verse, cuando esto ya está vigente y se está aplicando en algunos sectores. Pero evidentemente, creo que de lo que decía Guillem, aquí estamos hablando de un problema humano y personal también. Son cientos de miles de personas en toda España, son miles de personas en Cataluña. Son los que se encargan de los servicios públicos, de educación, sanidad, administración de justicia. En el engranaje del Estado social y democrático de derecho, una pieza esencial de ese engranaje para que funcione es esta gente. Esa era la gente que recibían aplausos en la pandemia y que igual lo que están pidiendo son menos aplausos, pero una regulación más justa.
Y la verdad, me gustaría que el Parlamento de Cataluña tome la iniciativa y sea el primer Parlamento que por fin decida transponer esta directiva e intentar acabar con este problema. Muchas gracias.